habíamos llegado al punto, me parece, de eso, de plantear el desinterés desde la visión de alguien que no ve, que no puede apreciar nada, como que el Estado era el responsable y era el que tenía que desaparecer. Y pareciera ser que junto al Estado tiene que desaparecer una política pública y que hay una confusión acerca de lo que significa ejercer la política pública, hacerse cargo de la política pública o llevar la discusión a la política. Sí, hay una serie de confusiones, ¿no? Confusiones que son conceptos básicos. Vos decís, no puede ser que la gente no entienda la diferencia entre política pública y Estado político, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que quienes ejercieron en nombre nuestro la política pública fueron permitiendo esa especie de ignorancia que fue creciendo, que después de ignorancia pasó a el desinterés y del desinterés pasó a desidia. Y ahora, a ver, la famosa roban pero hacen, ¿no? ¿En qué momento pareció que era algo aceptable? ¿No? Porque había un intendente o un gobernador que hacía muchas cosas y vos veías que tenía serios problemas en su vara ética, pero como estaba haciendo, dejémoslo. Y la gente lo fue aceptando. Pero a medida que lo va aceptando, va como entrando en esa sensación de que, bueno, este va a salir de ahí millonario y yo dentro de todo voy a seguir en el mismo lugar. O sea, se van generando como los embriones de una baja de conciencia colectiva. Y eso, el paso siguiente es el rencor, el enojo, el resentimiento y por último, ese mecanismo defensivo que yo digo que es, me salvo yo. Sí, un revanchismo. Vos fíjate que una de las consecuencias de toda esta situación es, lo decía yo en el programa anterior, esa especie de clasismo idiota, ¿no? Lo bauticé así, me gustó cómo quedó. ¿Qué sería el clasismo idiota? El tipo que, siendo de una clase baja, cuando hay políticas que lo perjudican, él se consuela con que perjudique más a otro que está peor que él. Cerquita. ¿No? Si perjudica a otro bueno, listo, yo me quedo tranquilo. O sea, en vez de unirnos todos los que estamos perjudicados, que sería el concepto básico de una sociedad, el entender los intereses colectivos. O sea, es increíble, hablando de esa ignorancia que se fue instalando, de que se haya llegado grandes sectores de la sociedad a creer que la derecha podía representar los intereses de los trabajadores. Sí. Y hay miles de trabajadores que terminaron creyendo eso. Sí, lo entendieron así. Es como, no sé, que alguna vez nos hicieron creer que el agua no moja. Vos decís, ¿cómo puede ser que estés loco? No tenés más que lavarte las manos para darte cuenta. No, pero esa cosa tan ilógica se fue instalando hasta que hoy parece normal. Hoy hay que explicarle a un trabajador que la derecha no importa si sean buenos, malos, no sé qué, jamás lo va a representar, porque la esencia de la derecha es representar al sector que se beneficia del trabajo de él, no el que quiere que él esté bien. O sea, es una cuestión esencial. Y cuando vos decís esto del Estado, también, hoy viene alguien que dice, porque vengo a destruir el Estado, y la gente lo vota sin tener en cuenta que eso significa, sin preguntarse, escúchame, el Estado es la salud pública, el Estado es la educación pública, el Estado es las jubilaciones. Sí, Jenny. Tengo acá un mensajito de audio de Francisco. Ahí lo escuchamos. Es que como tal la política
condiciona todo. O sea, nosotros votamos un representante y ese es el que elige lo que va a pasar tanto en nación como lo que va a pasar en provincia, como lo que puede pasar en cualquier lado, básicamente por lo que nosotros elegimos votar. Y nosotros tenemos que votar dependiendo de lo que creamos más correcto que queremos que pase en el país en el que estamos, básicamente. Para lo que sirve la política, o sea, es para nosotros poder elegir el camino que mejor nos parezca para el lugar en el que vivimos, para el país, para la provincia o para lo que venga. Bueno, ahí tenemos Ahí a alguien está. que sigue esperanzado, ¿no? De los pocos que siguen esperanzados y aparentemente joven por la voz. Bien, Y está bueno. está bueno que sería una conversación a tener en los distintos lugares, hablando de esto de bajar la política a la base, en los distintos lugares de trabajo, o en las escuelas, o en el barrio, o en la charla entre vecinos o amigos. Bastaría con empezar ahí y decir qué es lo que vos esperás de tu municipio, qué es lo que vos esperás de tu provincia, qué es lo que esperás de tu estado en el voto o en la participación. Exactamente. ¿Y de qué manera podemos incidir para que nos tengan en cuenta, para que nuestra voz sea escuchada, para que esos intereses sean considerados? O sea, recuperar la sensación de que no hay manera de que mis intereses estén representados si no es a través de una propuesta colectiva. Tal cual. Y hablando de eso, te decía antes que yo creo que hay que ir por formas nuevas, porque es muy difícil que la gente vuelva al lugar donde fue desengañada, al lugar donde se sintió estafada, al lugar donde, como esta señora que yo te mencionaba, decía, ¿para qué si ya probé y me estafaron también? Sí. ¿No? Ya no hay forma. Hay que construir una forma nueva, porque si los llamamos desde un comité, o los llamamos desde una unidad básica, o los llamamos desde las viejas formas, la gente inmediatamente va a asociar con que ahí me estafaron, ahí no voy. Aún desde la vereda hay que fijarse bien dónde uno está parado. Exactamente. Entonces la forma tiene que ser totalmente nueva. Y ahí lo que quería mencionar, venimos hablando de un taller y dijimos le vamos a poner fecha. Va a ser, no sé si un taller, tampoco tomen el taller porque también es viejo lo del Tiene taller. un esquema. Una especie de asamblea taller, de un encuentro de gente distinta donde vamos a charlar entre todos cómo transitar y gestionar la o las crisis. Con las crisis. ¿No? Y pretendemos que el 31 de mayo a las 18 horas, aquí en la Biblioteca Rivadavia, todo el que le interese ver, escuchar o hacerse escuchar, se acerque, y vamos a tratar de poner un espacio, un ámbito de escucharnos mutuamente, y ojalá que haya varios que opinamos muy distinto y empecemos a construir mecanismos de escucharnos con respeto y empecemos a instalar la idea que nos podemos entre todos dar herramientas nuevas para enfrentar una situación que creo que es bastante trágica y catastrófica, y nos estamos dando cuenta todos, aunque algunos traten de fingir demencia y no escucharlo, ¿no? Sí, por ahí construir algo en la discrepancia también es importante. Y yo, ¿cómo le cambiamos el nombre al todos? Para que no se siga confundiendo. Sí, porque ahora cada vez que usemos una palabra nos va a remitir a lo anterior, a lo viejo, ¿no? Y quizás aparezca, ahora no tenemos, a mí no se me ocurre otra manera de decir, por lo menos hablemos de todos, haciendo la salvedad que para nosotros todos es todos. O sea, si viniera un libertario nos encantaría. Si vinieran 10 libertarios, mejor.
Si vienen 20, capaz que nos patotean, pero... Y nos ganan. pero que sí queremos realmente construir conceptos desde hacer tabla rasa. Otra cosa que se está empezando a poner de moda, ¿no? La tabla rasa. Se suelte el término. Bueno, volvemos al diálogo respecto de para qué sirve o para qué debería servir la política. Y seguimos hablando fuera de aire respecto de cómo la gente pudo llegar a este nivel de confusión, ¿no? ¿Cuáles fueron las señales que se le fueron dando para que se vaya confundiendo tanto? Cómo perdió un poco su ideología de lo que esperaba a través de esa selección, a través de esa elección, a través de buscar en la política el respaldo para generar su estado de bienestar. Exactamente, ¿no? Y bueno, vos decís el tema de la ideología. Una de las cosas que fue una señal equívoca, que se fue instalando esto de que hay gente que llegaba desde una propuesta, si querés, nacionalista, y después en días se cambiaba a otra propuesta que era exactamente lo contrario. Tengo mis principios, pero los puedo cambiar si es necesario, ¿no? El famoso Groucho Marx. ¿No? Veíamos recién en la pantalla esta que tenemos aquí en el estudio a Bullrich, que claramente es un representante de esos saltimbanqui, ¿no? una demostración. Que empieza en Montonera y ahora es la principal espada de Milei. Sí, la ministra de Seguridad. La ministra de Seguridad, por eso la principal espada. Claro. Viene bien la metáfora. Pero antes pasó por el radicalismo, por la alianza, por el menemismo, por el PRO y Milei. Pero no es solo la única, quizás sea la más acabada y la más conocida, pero la más visible. no sé, tenemos los Pichetto, tenemos los gobernadores, tenemos gente que según cómo va dando el sol se van acomodando en la vereda que más calentito está. Sí, sí. Y eso se convirtió ya no en un hecho excepcional, sino en lo común, en lo normal. Hoy lo anormal es quien mantiene una postura ideológica aunque no convenga. Y me viene a la memoria un reportaje a Alfonsín, ya en los 90, en plena época menemista, cuando parecía que toda la sociedad se había derechizado, iba para el lado de las privatizaciones, de que desarmen el Estado, etcétera, etcétera. Y a Alfonsín le hacen una nota diciendo si el radicalismo no había quedado viejo frente a eso, manteniendo la propuesta de la soberanía y todas esas cosas, y dijo, no, eso no es ni viejo ni nuevo, eso es esencial. Y bueno, pero si siguen con eso, van a perder votos, van a perder elecciones. Y Alfonsín dijo, si mantener la esencia nos lleva a perder elecciones, habrá que perder elecciones. O sea, esa coherencia política hoy parece absolutamente fuera de foco, no solo fuera de tiempo. Bueno, esa es una de las cosas que hay que desarmar. Lo mismo es... Y porque no todos somos vicentinos. Exactamente. Ahí tenés otra cosa, ¿no? Y eso fue un quiebre, o sea, y venimos de sucesivos quiebres cuando se votó en contra de la 125, que era la ley de retenciones, cuando y se sigue manejando. Y fíjate que vos me mencionás dos hechos históricos, yo creo que son dos hechos históricos que fueron degradando la democracia, que la fueron poniendo en jaque. Lo de la 125 fue un error de no consultar, un error de soberbia, un error de no ir a hablar con los implicados y escucharlo aunque tuvieran opiniones totalmente diferentes a las tuyas. Es más, irlo a escuchar justamente porque tenían opiniones totalmente diferentes a las tuyas. Pero si hubieran ido a escuchar la idea de la 125, que no era mala, se aplicó muy mal y terminó peor.
De hecho había estado en manos de Lustó. Exactamente. Pero la idea de la 125, que era el tema de las retenciones a los exportadores para poder mantener un precio estándar para el mercado interno, la hicieron indiscriminadamente, terminaron afectando a los productores, terminaron metiendo en la misma bolsa a los grandes productores, a los pools de siembra, con el pequeño y mediano productor. O sea, terminaron echando en contra todo el productor rural, se terminaron echando en contra no solo la mitad del país. Vos fíjate dónde peor le va al kirchnerismo, por ejemplo, en las elecciones, es en la zona centro, que es esa zona de la soja, del cultivo. Ahora, eso fue un pecado de soberbia, un pecado de no ir a escuchar, de no ir a discutir abiertamente y honestamente. Y la otra cosa que vos mencionas, que fue Vicentín, que fue para mí lo que quebró el gobierno de Alberto Fernández, porque ahí se quebró, fue otro pecado que hay que atender en esta reconstrucción, que es la cobardía. O sea, si vos estás en una instancia de decisiones y en una instancia de decisiones que son trascendentales para los que te votaron, no podés ser cobarde. No te pueden correr 50 viejas con bandera argentina dando vuelta en una plaza en un pueblo de Santa Fe. Y hablando de cobardía, veíamos recién en la pantalla las nuevas disposiciones que viene sacando el gobierno nacional en esto de ir secando todos los derechos democráticos que tenemos como pueblo. La disposición respecto el derecho a huelga. Del derecho a huelga y de hacer que casi todos los trabajadores son esenciales, por lo tanto les aplican la necesidad de que ante una huelga mínimamente tienen que garantizar el servicio. O sea, prácticamente le vacían la huelga de contenido. Y si los gremios no tienen la fortaleza y la valentía, no solo de los dirigentes, sino para ir a las bases e inculcar a sus bases la coherencia necesaria para también tener la valentía, desapareció el sindicalismo. Porque desapareció la única arma que tiene para defenderse. Y yo quería recordar, yo trabajé en una empresa de electricidad y mi gremio era Luz y Fuerza de Córdoba en los 70, y nosotros siempre fuimos un servicio esencial, porque era la luz, la electricidad. Nosotros teníamos que hacer una huelga y nos corría este tema de que no podíamos hacer una huelga más allá de ciertos límites. Nosotros pasábamos límite igual, a pesar de que nos militarizaban. Nosotros sabíamos que todos los trabajadores, no solo los dirigentes, que en el momento de lanzar una huelga nos teníamos que mudar a otro lado porque nos venían a buscar con la policía a la casa para obligarnos a trabajar a punta de pistola. Y sabíamos que para responder a ese nivel de agresión tenías que responder con un nivel de propuesta del mismo calibre. Así que, por ejemplo, yo te contaba, tuvimos que cortarle la luz la noche de inauguración del Festival de Cosquín. Y lo hicimos. Porque si ellos te ponen, no sé, el macho de basto, vos tenés que tener el macho de espada. Porque si no, directamente no entra. Y ese nivel de cobardía fue entrando en la política. Hubo montones de reformas que el gobierno anterior, que supuestamente respondía a los intereses nacionales y populares, no se hicieron, muchas veces por peleas internas, por ponerse zancadillas y entre ellos, ahí tenés otro tema importante que es el egoísmo, y otras veces por cobardía, porque los intereses que tenían enfrente los amenazaban con hacerle una manifestación en la plaza de Reconquista, como le hicieron a Alberto Fernández con Vicentín, o sacarle 4 tapas de diario escrachándolo. Sí, Yenu. Tengo otro mensaje, de Jesús se llama, de audio también. A ver si lo escuchamos. Hola, buenas tardes, saludos a todos.
Mi nombre es Jesús Torres y si bien pienso que la política es necesaria para poder organizar un Estado o el Estado, siento que no sirve de mucho porque siento que se benefician los que están atados a esa política directamente. Los representantes que elegimos se benefician ellos primeros y luego si sobra algo lo reparten entre la gente. Espero que sirva, y bueno, un saludo a todos, un abrazo. Bueno, volviendo al ejemplo, por ahí hay una diferencia entre los dos ejemplos porque uno fracasa en el Senado. Se termina votando a las 2:30 de la mañana con un voto no positivo. Sí. O sea, una cosa que hablando de eso, de los principios, de lo que debe representar la política, de cómo se manifiesta la política, a ese nivel de discusión con una plaza llena, en la Plaza de los Congresos, pero bueno, por lo menos asumiendo que uno pierde la discusión. El otro ejemplo es mucho más dramático en lo que hace a la política, porque no ejerció política. Sí, o sea, porque se tuvo asustó. que ver, claro, Simplemente se asustó. tuvo que ver con otro estilo. Y uno también lo podría tomar como un triunfo de la política el hecho de que el pueblo lo hizo recular al presidente. Pero en realidad, qué gran frustración ver hoy que los directivos de Vicentín están enjuiciados y condenados por la estafa al Estado, por un robo al Estado impresionante del cual el pueblo fue el defensor. Sí, en realidad un pueblo totalmente equivocado y confundido. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Yo significativamente hago el comentario porque creo que gran parte de eso nos está confundiendo hoy. Es lo que dice Jesús en el mensaje, ¿no? Claro. La política debería ser, lo tiene claro, debería ser la herramienta para organizar el Estado al servicio del pueblo. Ahora, a su vez agrega, no está haciendo, no estaría está haciendo. Respondiendo a los intereses de aquellos que nosotros titulamos como políticos. Sí, que son los que supuestamente nos deberían representar y no lo hacen bien. Mínimo representar el hecho de por qué los votamos, porque también en el otro comentario, el otro mensaje, había dicho el interés del municipio, de la provincia y del Estado para proveer tu bienestar. Sí. Y en realidad uno termina siendo un espectador de los intereses de esos políticos. Y de los intereses de los que patrocinan a esos políticos por detrás de nosotros, sin saber nosotros y quiénes creo son. Que termina siendo la respuesta a lo que discutimos primero de que el 20% solo va a votar. Exactamente. Porque hay un 80% que cree y está convencido que eso pasó. Ya no se siente representado, ya no... Y bueno, habrá que trabajar sobre eso. ¿Cómo hacemos para recuperar un estado presente, un estado de bienestar colectivo a través de la política? Ahí te quiero corregir. Yo creo que no tenemos que recuperar. Creo que tenemos que construir algo nuevo. Está bien. O sea, desde los viejos mecanismos ya no hay manera, porque la gente ya no va a volver a tragarse eso. La gente ya no va a volver a votar creyendo que el tipo que nos va a representar va a hacer lo que tiene que hacer. Hay gente que se ha desencantado, es como el enamorado que lo traiciona. Puede llegar a perdonar, puede llegar a entender, pero reenamorarse no. Entonces tiene que aparecer un mecanismo absolutamente nuevo y que implique la corresponsabilidad del ciudadano con el que elige para representar. O sea, de manera que haya mecanismos donde que te voté y no se terminó ahí el trato. El trato se realiza todo el tiempo. Que haya mecanismos donde yo pueda hacer un seguimiento de mi voto, si realmente está siendo respetado y tenga forma de llamarte al orden si no lo estás respetando. Y eso implica que yo, como ciudadano, no me quede con que voté y ya está.
Y como yo soy un ciudadano de a pie, obviamente para que vos me tengas que tener en cuenta, tiene que haber una organización colectiva que vos no puedas dejar de respetar. Y si te eligen para determinada propuesta, determinado programa, los que te votamos deberíamos conocer el programa. Otra cosa que se perdió. Sí. ¿Quién habla de que, no, vóteme a mí, y aparecen como una especie de marketing, ¿no? Como una venta de un desodorante. A lo Capusotto. Claro, ya no se habla de, bueno, no, yo te voy a votar porque vos me dijiste que vas a hacer esto. Y como yo lo sé, te puedo controlar. Y si te controlo y vos no cumplís, deberías tener unos mecanismos donde poder llamarte y decir, che, loco, no hablamos de esto. ¿Por qué votaste otra cosa? Y si te querés cambiar de partido, te vas sin banca. Porque la banca es de lo que votamos, no tuya. Bueno, todo eso hay que cambiarlo desde abajo.